Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Pilar, y la asociación en general por invitarme. Es muy cómodo y muy lindo venir a Uruguay. Muchas gracias a ustedes también por estar acá presentes. Bueno, este es un tema que dentro de lo que es Ayurveda y microbiota, la epigenética surge en realidad como una pregunta importante, porque uno dice, bueno, ¿cuáles son los motivos, cuáles son las causas por las cuales, si uno tiene un determinado código genético, después hay genes que se expresan y otros que no? ¿Cuáles son esos motivos o cuáles son las cosas que están a nuestro alcance para que, si uno piensa que heredó de su madre, su padre, sus abuelos determinado mapeo genético, por qué a veces uno puede expresar eso heredado y a veces no lo expresa? ¿Y qué podemos hacer para que lo que vayamos a expresar sea saludable? ¿Sí? Porque muchas veces, y sobre todo desde la medicina convencional, yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, un poco la enseñanza es que aquello que uno heredó va a manifestar, y es casi como, es así, ¿no? Y como si no hubiera nada para hacer. Esta medicina, la medicina Ayurveda, en realidad justamente habla de qué podemos hacer nosotros para transformarnos. Pero lo interesante de esto, que no es solamente una cuestión de hábitos y transformar para adelante, sino que también ya empezamos a entender que no es solo transformar algo de aquí en más, sino algo que heredamos. Entonces, la epigenética en realidad va a estudiar el por qué expresamos una parte de esos genes y otros no, por qué se activan algunos y otros no. Y lo que yo les quiero transmitir hoy es qué podemos hacer desde nuestra casa para que eso suceda, ¿sí? Bueno, les traje un estudio de investigación. Acá nosotros ponemos las referencias porque si alguien quiere buscar también estudios de medicina y de Ayurveda, PubMed es una página de una biblioteca internacional de medicina al acceso de todos que tiene muy buena información. Y si uno pone la palabra Ayurveda, anteriormente podían llegar a aparecer algunos artículos y hoy tenemos más de 6.000. Entonces eso también nos da la pauta de la importancia y la trascendencia que tiene hoy la medicina ayurveda a nivel internacional. Yo siempre digo que en realidad la medicina ayurveda es la medicina clínica más y más, ¿no? Más el yoga, más la meditación, más digamos, el poder comprender al ser humano en forma integral. Bueno, este es un artículo de Robert Wallace. Robert Wallace debe ser uno de los que más escribe sobre Ayurveda y sobre todo escribe sobre Ayurveda y microbiota, sobre los distintos biotipos y la microbiota, sobre Ayurveda y epigenética. Este artículo nos va a plantear un poquito cuáles serían los motivos por los cuales se expresan estos genes. Entonces, vamos a empezar con la definición dura. Yo igual me gusta que se queden con el concepto de lo que acabo de decir, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para expresar lo mejor de nosotros? La epigenética se refiere entonces a la modificación externa del ADN que activa o desactiva los genes. Es decir, estudia por qué algunos se expresan y otros no, ¿sí? Este proceso va a producir un cambio en el fenotipo, pero el ADN, el genotipo va a estar igual. Sin embargo, la expresión va a ser lo que cambia. Sabemos que el ADN es un compuesto químico que contiene la información necesaria para desarrollar todas las actividades que tenemos, o casi todas las actividades de los organismos vivos. El ADN se encuentra en el núcleo de la célula. Si vemos el dibujito de abajo, vamos a ver que esto es una célula que contiene, a ver si se llega a ver la flechita ahí. Perfecto. Acá tenemos el núcleo de la célula. Esto azul aquí se llama citoplasma y en el núcleo de la célula es donde habita el ADN, que contiene esta información. La información cuando sale del núcleo, no sale, el ADN no sale, sale un mensajero. Ese mensajero se llama ARN y generalmente va al citoplasma y en el citoplasma hay otro ARN que se llama traductor, que es el que luego le va a dar la información para que se fabriquen las proteínas. Entonces, vemos que fenotipo
Salimos un poquitito de las células, ¿sí? Se refiere a los rasgos observables de una persona, es decir, cuál es la estatura, cuál es el color de ojos, cuál es el grupo sanguíneo, cuál es el color de pelo, cómo es la piel, ¿sí? El fenotipo de una persona va a estar determinado por el genotipo, es decir, la información está en el ADN, pero lo que se expresa es el fenotipo. El genotipo entonces es la composición genética, el ADN que tiene esta información con las características específicas de un individuo. Acá lo vemos con un dibujo, información en ADN, el dibujito de la izquierda, genotipo. El ADN, bueno, este es un dibujo, ¿no? Una doble cadena que tiene bases, en realidad tiene 4, pero acá es un dibujito. Esta información no va a variar. Lo que va a variar es algunas marcas que aparecen en esta doble cadena por las cuales, si yo quiero leer, por ejemplo, este gen, va a haber una marquita acá que me dice, no, este no lo leas y lee este. Y esa es la forma en la que se va a expresar un gen o no se va a expresar. Entonces, tenemos el ADN con el genotipo, tenemos la influencia del medio ambiente y tenemos las características observables de las personas, que son el fenotipo, en donde ya vemos que influye el medio ambiente. También se estima que el 90% de la vida está regulada por la epigenética y no por la genética, ¿sí? Es decir, no es tanto lo que heredo, sino lo que leo de lo que heredé. Estos cambios en la expresión génica van a estar provocados entonces por lo que uno hace en la vida. Casi que podría pensarse que está en nuestras manos, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir viendo que también se hereda la epigenética. ¿Cuáles serían los principales factores que causan estos cambios epigenéticos? Fíjense que es estilo de vida y comportamiento, dieta y digestión. No es lo mismo el alimento que cómo yo puedo procesar ese alimento, ¿sí? Estrés y factores ambientales. El Ayurveda casualmente se encarga de contarnos, de ayudarnos, de darnos herramientas, de estimularnos a tener un estilo de vida saludable y nos da pautas de comportamiento, que ahora vamos a ir viendo. La dieta y la digestión es algo muy importante porque hoy cuando pensábamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo bueno para comer? Por supuesto, alimentos orgánicos, por supuesto, alimentos que son de calidad, por supuesto, alimentos que salen del suelo, que recibieron sol, que recibieron agua, ¿sí? Que salen de la tierra, no que están en una lata o en un plástico, ¿sí? Eso pertenece a la industria alimentaria. Eso estamos hablando de un buen alimento. Ahora, puede ser el mejor alimento que si yo no tengo acné para digerirlo, es decir, no tengo fuego, si no tengo capacidad para digerir ese alimento en ese momento de mi vida o en ese día, porque por ahí otro día sí, entonces no estamos como ayudando a esa digestión. Por eso la medicina ayurveda es tan específica y es tan de precisión, porque seguramente a más de uno de los que estamos acá nos pasó que estamos de vacaciones y comemos piedra y piedra nos cae bien. ¿Por qué? Porque la energía la estamos dirigiendo a dos cuestiones, ¿sí? Digerir la comida y saber dónde vamos a pasear. Después no tenemos que distribuirla en ninguna otra cosa. Ahora, o la misma piedra la comemos haciendo, no sé, trabajando y con preocupaciones y con muchas ocupaciones. Bueno, la energía la tenemos que distribuir en varias cosas. Entonces lo que nos queda de energía para digerir es menor. Por eso la Ayurveda, entre otras cosas, recomienda que si hay una preocupación importante o hay los chicos cuando tienen fiebre o cuando están enfermos no comen naturalmente. Disminuyen ¿para qué? Guardan esa energía para sanarse, para curarse, ¿sí? Entonces, esto es cuestión de observarse, esto es cuestión de mirarse. Hay un problema, hay una preocupación, que sea del cuerpo, que sea de la mente, que sea social, que sea vincular, bueno, como algo que realmente esté digerido. Y una forma fácil que puedo comer algo digerido es algo que haya pasado por otro fuego, por otro agni, ¿sí? Entonces, algo cocido va a ser más fácil de digerir que algo crudo. Y eso no significa que es malo comer crudo y es bueno comer cocido. Simplemente en ese momento voy a priorizar algo que ya haya tenido otro fuego,
¿sí? Que me ayude en ese momento que mi fuego es débil. Entonces, con este criterio piensa la medicina ayurveda. Y entonces, ¿es buena la verdura cruda? Por supuesto. ¿Es bueno lo orgánico? Por supuesto. Pero después tengo que ver en cada uno de nosotros qué es lo que puedo digerir. Entonces, la digestión está pensada desde ahí, ¿sí? Después, además, vamos a hablar de alimentación para los 3 biotipos y para los momentos de la vida. Y ahí ya especificamos un poquito más, pero quería que quedara bien el concepto de digestión ayurvédico. Bueno, el estrés y los factores ambientales, hemos hablado y hemos escuchado ponencias de la trascendencia, la importancia de la meditación, pero también de los buenos hábitos, ¿sí? Sabemos que el Ayurveda nos plantea hábitos diarios, hábitos estacionales, hábitos por edades, hábitos por doshas. ¿Y por qué se mete tanto con el hábito, la rutina, el ritmo, el rito? Bueno, justamente porque si nosotros vemos la vida es una explosión de energía. Y la naturaleza viene a ordenarla. Cuando uno ve la naturaleza, ¿qué ve? Bueno, hay un día y una noche. Hay un invierno, hay una primavera, hay un verano. Es decir, estamos hablando de ritmos, de ciclos, ¿sí? La palabra rutina no es muy simpática, pero en realidad viene de ritmo, de poder como presenciar y vivenciar los ritmos de la naturaleza y hacerlos propios, que de hecho los tenemos, los ritmos circadianos del cuerpo, los ritmos de los ciclos vigilia-sueño, los ciclos día-noche, son para algo, ¿sí? Entonces, esto de trabajar de día, comer si hay sol, si hay agni, que me permite digerir, y de noche ya descansar, ir soltando las pantallas, los estímulos, para que el cuerpo pueda entregarse al sueño. Y esto que parece muy sonso es lo que hace a la salud. Y este trabajito de hormiga es lo que nos va a dar salud en un futuro. Bueno, entonces, vamos a ver cómo el Ayurveda aborda estos factores, sigue diciendo el estudio, describiéndolos, cómo modificarlos, cómo sostenerlos o transformarlos. Estos factores van a condicionar además la constitución psicofisiológica o prakriti. Por lo tanto, entonces, vamos a repetir conceptos para que queden. Epigenética representa la activación o no al nivel de los genes y al nivel de las células. Los cambios, los factores que causan estos cambios van a afectar la expresión del ADN, y eso también se puede transmitir a la descendencia. Vamos a ver una de los ritmos que propone la Ayurveda, ¿sí? La famosa dinacharya, ¿sí? El ritmo diario. Entonces es levantarse antes del amanecer, temprano, agradecer a la vida, agradecer al sol que nos da calor, la energía, cada pequeño gran acto de la naturaleza. Este agradecer, a mí me interesa expandirlo un poquito, porque en el agradecimiento en realidad está la aceptación también de qué es lo que está sucediendo en ese momento. Y Ayurveda dice que el primer capítulo de la Ashtanga Hridaya arranca diciendo Raga di Roga, que en una de las traducciones del sánscrito significa la causa de toda enfermedad es el deseo. Entonces, el deseo es un gran motor, no nos vamos a tirar en contra del deseo, acá debe haber muchas psicólogas y psicólogos. El deseo es un motor, una motivación, pero el deseo, cuando dice la causa de toda enfermedad es el deseo, tiene que ver con que es el deseo no digerido. Es el deseo y el deseo y el deseo. Es no poder estar tranquilo y en paz con lo que está sucediendo. Entonces, agradecer, en realidad, ya nos saca de esa primera causa de toda enfermedad. Porque cuando uno agradece, está conectándose con lo que sí está, no con lo que no tiene. ¿Sí? Entonces, esta pequeña práctica que propone la Ayurveda es mucho más profunda, que uno dice, bueno, sí, agradecí, listo, hoy buen día, no sé qué, pero tiene que ver con realmente hacer lo propio, ¿sí? Luego sigue con lavarse la cara, las manos, los ojos con agua fría, limpiar la lengua de atrás hacia adelante para eliminar parte de las toxinas acumuladas. En Ayurveda llamamos a las toxinas ama, y decimos que el ama
es aquello que no se digiere, es todo lo que no se digiere. Puede ser un síntoma digestivo, puede ser el colesterol alto, ama puede ser la tristeza, ama puede ser cualquier cosa no digerida, absorbida, ¿sí? Y decimos entonces que ama es lo que nutre la enfermedad. Y en uno de los lugares donde se puede localizar es en la lengua, así que vamos a tratar de limpiarla. Agni, que es el superhéroe, es el fuego que todo lo transforma. Es decir, que si está presente el fuego, el ama en la lengua va a disminuir. Y eso lo podemos ir viendo con los días. Nos podemos sacar una foto el día 1 y empezar a limpiar la lengua, y el día 30 hacer otra foto. Esta foto la podemos hacer antes y después de limpiar la lengua, pero siempre por la mañana. Y ahí vamos a ir viendo cómo estamos modificando epigenéticamente nuestro estilo de vida, ¿sí? Hoy la ciencia, además, dice, si ustedes ven este dibujito de acá, dice oil pulling, o sea, cepillado de dientes, hacerse unos buchecitos con aceite y no fumar y limpiar y raspar la lengua. Es decir, si uno pone artículos de investigación en PubMed, ya estamos viendo que la microbiota de la boca, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en la boca, los podemos modificar con estas dos prácticas, que es la limpieza de la lengua, suave, sin romperla, por favor. No tenemos un limpiador de lenguas, no importa, una cucharita, ¿sí? De atrás hacia adelante, suave, despacio, sin lastimar, sin romper, y luego con un poquito de aceite de coco hacemos buches y podemos incluso pasarlo en las encías. Esto mejora la calidad de la boca, mejora también la gingivitis, las previene la retracción también de las encías y sobre todo, ¿por qué? Entre otras cosas, porque mejora la microbiota bucal, ¿sí? Me cambia los gérmenes de la boca. Entonces, seguimos con la limpieza de los dientes, los buchecitos, masajeamos las encías y después sigue limpiar la nariz, que puede ser con agua con sal, como cada uno vaya pudiendo, y colocarse otra vez gotitas de aceite en cada fosa nasal. Eso también va a mejorar no solamente el olfato, sino que también las terminaciones nerviosas de los pelitos que están en la nariz. Tomar agua caliente, bueno, como un gran purificador, mover los intestinos, masajear el cuerpo con aceite y lucharse. Bueno, ya acá la lista es tremenda. Entonces, vamos despacio, ¿sí? Podemos empezar con limpiar la lengua y después incorporamos otra cosa. El día 30, cuando vemos que la foto de la lengua está linda, incorporamos el buchecito y así, ¿sí? Porque si no, estamos acumulando. Y yo siempre digo, esto es como cuando uno quiere fortalecer el fuego, ¿no? Si le pone muchos tronquitos a un fuego, lo termina apagando, por más que los tronquitos sean maravillosos. Lo mismo pasa con la digestión y con los alimentos. Puedo comer los mejores alimentos, pero si no tengo acné, no tengo fuego, es imposible. Acá es lo mismo, pueden ser 25 hábitos saludables, pero después no hago ninguno, entonces de a uno por vez. Entonces, bueno, la dinacharya son pautas para mantenerse en sintonía con los ritmos de la naturaleza y favorecer una salud óptima. Nuevamente, para recordar, los principales factores que causan cambios epigenéticos van a ser el estilo de vida y el comportamiento, la dieta y la digestión, el estrés y los factores ambientales. Vamos a ver qué pasa con la dieta. Este estudio sigue diciendo, los nutrientes dietéticos son reguladores epigenéticos que modifican la expresión génica, es decir, los alimentos pueden hacer que yo exprese unos genes y que no exprese otros. La digestión óptima se considera de suma importancia para mantener la salud. Sabemos entonces, nuevamente, para recordar que la digestión ayurvédica es un balance entre el agni, o el fuego que todo lo transforma, y el ama, o la acumulación, lo no digerido. La exposición a factores estresantes también puede cambiar las marcas epigenéticas e influir en la forma en que se expresan los genes. Los factores ambientales también pueden alterar la expresión génica. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta es la listita, nuevamente, no se asusten, pero el Ayurveda, fíjense cómo contempla estilo de vida,
Entonces, en Ahara Vihara, bueno, dieta y pautas para comer, Sattvrita, comportamiento social y personal, Manasatibra, estrés mental, Manas Vritti, las fluctuaciones de la mente, Paryavarana, ambiente, que incluye hogar y lugar de trabajo. Es decir, para cada uno de los problemas que podemos llegar a tener o que pueden llegar a presentarse, el Ayurveda brinda herramientas. Siguiendo con el estudio, este estudio dice, se estima que los humanos tienen aproximadamente 20.000 genes. Se sabe que hoy un poco más, pero vamos a seguir leyendo este estudio. Menos del 2% de estos son genes que se expresan y que se conocen como genotipos, ¿sí? Entonces, hay un abismo por descubrir aún. El genotipo, entonces, se refiere a la parte de la composición genética que determina las características de un individuo. Cada individuo, desde esta concepción, tendría parte de su salud en sus manos. El estudio dice, cada individuo tiene su salud en sus propias manos, pero yo puse parte porque creo que pasan muchas otras cosas, ¿sí? Pero a través de este proceso de epigenética, sus acciones afectan su salud de una manera directa y muy personal, lo que puede ayudar a prevenir las enfermedades o a estimularlas. Ayurveda, entonces, es este sistema de atención de la salud orientado a la prevención que va a proporcionar recomendaciones detalladas que se personalizan para cada individuo. En función de la constitución, como les dije recién, Vata, Pitta o Kapha, en función de la estación del año, en función de la edad, en función de la etapa de la vida que estemos viviendo. Nos muestra también este estudio un ejemplo de estilo de vida y comportamiento. Y hay un estudio en hombres con cáncer de próstata que muestra que les proponen un programa de intervención en estilo de vida que incluye meditación, ejercicios de respiración pranayama, ejercicio aeróbico y una dieta vegetariana. Y notaron que cambió la expresión de 500 genes. La expresión, no el ADN es el mismo, ¿sí? Cómo se expresan, incluida la baja de los genes que promueven la formación de tumores. Es decir, que no solamente cambia la expresión de los genes, sino que además baja aquellos que estaban expresando o estimulando tumores. Nosotros tenemos unas células que se llaman células inhibidoras de tumores. Y esas células se pueden expresar o no. Cuando dejan de expresarse, las células que inhiben los tumores es cuando aparecen los tumores. Vamos a hablar de la cúrcuma, que sigue planteando este estudio. La cúrcuma tiene una sustancia llamada curcumina, y el estudio muestra que en las células de cáncer de mama la curcumina redujo significativamente los niveles de proteína P53 y el receptor de estrógeno alfa, con una disminución concomitante de la viabilidad de las células del cáncer de mama. Es decir, que ya estamos viendo que si cambiamos y empezamos a meditar y a hacer actividad física, aeróbica, y si empezamos a comer más cúrcuma, ya tenemos también 3 tips para mejorar la epigenética. El Agni equilibrado o fuego digestivo es fundamental para que se produzca una digestión adecuada. Recuerden que el Agni no es solamente digestión desde el punto de vista de lo que como y transformo en un nutriente, sino que el Agni está en cada célula. El Agni es quien me permite discernir, el Agni es quien me permite comprender también, ¿sí? Se han demostrado además que las hierbas exhiben mecanismos epigenéticos. Por ejemplo, la ashwagandha regula la metiltransferasa del ADN. No se asusten, son procesos químicos, ¿sí? Pero ya se ve cómo la ashwagandha interviene en procesos químicos del ADN. Es decir, que ya está interviniendo directamente en esta expresión genética. En el manejo del estrés puede verse como un requisito crucial para la salud y el bienestar, y el Ayurveda incorpora entonces la meditación, los pranayamas, no se olviden de las técnicas de respiración que son fundamentales, ¿sí? A veces es difícil que alguien incorpore, por ejemplo, la meditación, pero es más sencillo que incorpore un pranayama. Un pranayama se enseña de una manera sencilla, simple, posible, práctica, y eso ya empieza a hacer un cambio en la salud del individuo.
Vamos a hablar de los factores ambientales. De los factores ambientales más estudiados van a ser el humo del cigarrillo, el sol. Entonces, vamos a ver cómo. ¿Qué hace el humo del cigarrillo? Silencia los genes supresores de tumores. Es decir, yo tengo genes que suprimen tumores, pero el humo del cigarrillo, ¿qué hace? Me lo suspende. Me saca lo que me protege. ¿Sí? La exposición solar crónica provoca cambios también epigenéticos en la piel. Miren qué interesante este señor, un camionero de 69 años que se expuso durante 28 años con el camión, donde recibía el sol siempre del mismo lado. Y fíjense si se ve bien, ¿no? La diferencia entre su lado derecho e izquierdo. Este es un cambio epigenético por un factor ambiental, radiación solar. ¿Sí? Cigarrillo y piel. Estas son dos hermanas gemelas idénticas. ¿Sí? Una fumó y otra no. Tienen la misma edad. Acá vemos cómo nuevamente el factor ambiental, cigarrillo, es otro fuego. ¿Sí? Este es un fuego en exceso. ¿Qué hace el fuego? Quema y seca. ¿Sí? Entonces, lo primero que va a hacer es sacar la elasticidad de la piel, además de estimular a la producción del cáncer, por supuesto, ¿sí? Pero fíjense la diferencia, esto es, si nosotros vemos las características de esta persona, el fenotipo de esta persona, no son iguales. Sin embargo, el ADN de dos gemelas es el mismo, pero la expresión o fenotipo es diferente. ¿Por qué? Porque el medio ambiente fue distinto en una que en otro. Acá es donde vemos dónde el medio ambiente está interviniendo. ¿Sí? Acá podemos ver el ADN de dos gemelos idénticos, nuevamente. Y lo que estamos viendo son esta cadena, esta doble cadena con las bases, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa a lo largo de la vida. Uno de los gemelos fuma y le aparecen estas marquitas rojas. Estas marquitas rojas son, por ejemplo, las que inhiben que se lea el gen que nos protege del cáncer. El hermano no fuma y se dedica al deporte y come saludable y se cuida del sol. Y le aparecen otras marquitas epigenéticas. Estas marquitas verdes son protectoras. Entonces, si nosotros vemos el ADN cuando nacieron, eran idénticos. El ADN a lo largo de la vida también, pero lo epigenético, estas marcas son distintas. ¿Sí? Entonces, dos hermanos gemelos, uno puede desarrollar un cáncer y el otro no, teniendo el mismo ADN. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender? Del estilo de vida, del comportamiento social, del medio ambiente. Entonces, concluyendo un poquito, hay 4 factores principales que afectan al fenotipo de manera positiva o negativa, dependiendo de lo que uno haga con su vida. Estos 4 factores eran estilo de vida, va a quedar, comportamiento, dieta y digestión, estrés y factores ambientales. Estos factores van a producir cambios que afectan la expresión del genotipo y se manifiestan en la persona sin cambiar su estructura básica. El Ayurveda va a abordar estos 4 factores principales de la vida y por lo tanto va a afectar al fenotipo y al genotipo de manera positiva a través del proceso de la epigenética. Esta es una reflexión que puse del doctor Porras, que es un neurocirujano argentino, que dice: la epigenética estudia las influencias del mundo externo e interno, pero debe abrirse a la posibilidad de que la psique y el espíritu humano sean la influencia más poderosa en los cambios y los que conducen verdaderamente la expresión de los genes. Es decir, fíjense cómo desde las neurociencias, este doctor no hace Ayurveda, ya se está viendo cómo es tan imprescindible ya poder practicar un buen estilo de vida, poder tener una elección de vida saludable y sobre todo poner de moda la salud, ¿sí?
porque esto también es cuestión de contagiar y de hacer sanga, es decir, de hacer grupo, ¿sí? Entonces empezamos de a uno, pero tratamos de ir contagiando a los demás y de entender que la meditación y los cambios profundos espirituales van a modificar la expresión genética. Esta diapo a mí me gusta presentarla siempre porque, como dije hoy más temprano, nosotros los seres humanos pertenecemos a la especie animal, ¿sí? Somos seres vivos, pero somos de la especie animal como son los carpinchos, como son los delfines, como son las plantas. Entonces, tenemos incluso más conocimiento y la responsabilidad de cuidar nuestro planeta. Hoy Sheila Patel decía, el planeta en realidad es como una extensión nuestra, nosotros somos el planeta, ¿sí? Entonces, en la medida que tomemos conciencia, también como un concepto ayurvédico, ¿no? De lo que es el macrocosmos y el microcosmos, en la medida que tomemos conciencia de que somos el macrocosmos, de que depende de lo que nosotros hagamos, cómo vamos a cuidar ese macrocosmos que es nuestro nutriente y nuestra vida y que nos da el oxígeno y demás, entonces vamos a poder estar en armonía con la naturaleza y con los ritmos y ciclos de la vida. Muchas gracias.